Una vez más, amados, bienvenidos a este programa. Estamos dentro de los 30 días de intercesión por nuestros hijos. Estamos en el día 2. No se ha perdido casi nada. Todavía es tiempo que usted se una a estas transmisiones que estamos teniendo en la plataforma de Facebook. Somos Fe y Poder en Jesucristo, Ministerios Cristianos. Y me corresponde en este día 2 el tema consagrando nuestros hijos a Dios. Es un tema muy interesante, un tema sumamente importante para nosotros. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor para avanzar en el tiempo, lo que dice la palabra en Génesis. Génesis capítulo 48, versículos del 9 al 11. Dice la palabra del Señor: y respondió José a su padre: son mis hijos, que Dios me ha dado. Y él dijo: acércalos ahora a mí, y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Aleluya. Amados, hablar de nuestros hijos, hablar de una temática sobre nuestros hijos es todo un mundo de cosas. Es algo tan inmenso, porque hay tanto que hablar sobre nuestros hijos o de nuestros hijos. O mejor dicho, hay tanto que reflexionar. Oiga lo que estoy diciendo, quiero utilizar esta palabra. Hay tanto que reflexionar en cuanto a quiénes o qué son nuestros hijos para nosotros, y sobre todo, oiga esto, sobre todo quiénes son o qué son nuestros hijos para Dios. Digo esto porque cada uno de nosotros puede tener un concepto muy personal o muy diferente los unos de los otros de lo que los hijos representan para cada uno de nosotros. De lo que los hijos representan, de lo que los hijos son, de lo que nuestros hijos significan para nosotros. Pero que recordemos algo en esta oportunidad que tiene que ver con el tema que estamos compartiendo de consagrar nuestros hijos a Dios. Recordemos sobre todo que lo más importante debe de ser, oiga bien, para usted y para mí, padre, madre, abuelo, abuela que está conectado, lo más importante debe de ser lo que nuestros hijos son para Dios. Oiga esto. Y es que este tema a mí me atañe tanto en lo personal, porque soy padre de 6 hijos, 5 hombres y una hermosa mujercita que Dios nos ha regalado con mi esposa Patti. También somos abuelos hasta esta altura de 8 nietecitos entre niños y niñas que Dios ha puesto en nuestro hogar. ¿Se imaginan ustedes en estos 39 años de matrimonio con Patti lo que hemos vivido juntos, lo que hemos pasado juntos durante toda una vida que Dios nos ha permitido, siendo madre y padre y ahora abuelos? Hay tantas cosas, hay tantas experiencias, hay tantas vivencias en nuestro hogar. Hemos vivido con Patti, nuestros hijos y nuestros nietos, lo bueno, lo malo y lo feo de ser padres y ser abuelos. Y por eso, repito, me identifico tanto, muchísimo, me identifico totalmente con este tema de consagrar nuestros hijos a Dios. Y vamos a entrar en materia, porque una de las cosas que he meditado siempre en mi corazón sobre los hijos es que ser padres o madres, en el caso suyo, hermana que está conectada, es un proceso de aprendizaje. Porque por más que nos hayan aconsejado, por más que nuestros padres, que nuestros abuelos, que amistades, que personas que nos tienen mucho aprecio, nos hayan aconsejado sobre este rol de cada uno de nosotros, el asunto es que cada uno debe tener su propia experiencia, y cada caso de ser padre o de ser madre es tan diferente, aunque pasemos
cosas similares a algunos de nosotros. Luego está otro gran detalle que yo he analizado en mi vida como padre y abuelo, que a algunos nos tocó comenzar a criar a nuestros hijos sin Cristo. Ese fue mi caso. A algunos otros les tocó comenzar a criar a sus hijos ya siendo cristianos. Y me he dado cuenta en ese análisis que he hecho de mi vida y la vida de otras personas, es que hemos tenido que enfrentar las mismas o similares adversidades de una u de otra manera. No siendo cristianos y siendo cristianos, los que hemos comenzado a ser padres en cierto momento de nuestra vida, hemos tenido que enfrentar situaciones similares. Pero la gran diferencia, oiga lo que estoy diciendo, y lo voy a repetir, pero la gran diferencia la hace cuando padres, madres, matrimonios, confiamos en Jesús, nuestro Señor y Salvador, y consagramos a ese Jesús en el que hemos confiado, a ese Señor de señores y Rey de reyes, consagramos nuestros hijos a Él o a nuestro Padre Celestial. Las cosas cambian. Y al compartir este precioso tema que me ha tocado compartir, amados, tal vez algunos de ustedes ya son especialistas, ya tienen alguna maestría o doctorado en ser padres o abuelos, o son hombres y mujeres que tienen un vasto conocimiento de este tema, de lo que es consagrar a nuestros hijos a Dios. Pero que este tema que Dios me permite compartir con mi pequeña experiencia como padre y abuelo le sirva a usted para motivarse, y sobre todo aquellos padres que necesitan una palabra de ánimo, una palabra de aliento para seguir adelante en esa gran labor, preciosa, maravillosa labor que nuestros padres nos ha encomendado, que es consagrar nuestros hijos a Dios. Y quiero poner un fundamento previo, y es que, amados, consagrar nuestros hijos a Dios no solamente es un acto de fe de un momento, aquí están y te los entrego, Padre, te los consagro y ya estuvo. No, consagrar nuestros hijos a Dios requiere una labor que debemos de llevar a cabo hasta que Dios nos llame a su presencia. No sé si está de acuerdo en ese pensamiento que yo tengo, pero ya le voy a explicar por qué. Primeramente, lo que debemos de ver, amados, y reflexionar es que los hijos, nuestros hijos, indistintamente, aparece conectado, dice alguien, Eli Rodríguez. Sí está conectado a la transmisión, hermana Eli Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. Nuestros hijos y nuestras hijas son una herencia de Dios. Oiga cómo la palabra los determina o los llama. El Salmo 127:3 dice de la siguiente manera: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. ¿Cómo es que Dios tiene herencia? ¿Cómo es eso que Dios tiene una herencia? Que para Dios nuestros hijos, sus hijos y mis hijos, son una herencia. ¿Acaso no es Él el dueño de todos? Si los hijos son la herencia del Señor, lo que yo debo de entender en este momento con esto que estoy hablando es que debemos de saber que para Dios los hijos son algo sumamente serio e importante. Los hijos para Dios son algo tan serio y tan importante, amados, que Dios no escogería cualquier herencia para hacer la suya. Dice que los hijos son una herencia de Dios. Y si Dios ha escogido a los hijos como una herencia, es que para Dios son lo más importante que hay. Porque Dios los considera de gran valor para sí mismo los hijos. De aquí sería interesante que nosotros pensáramos por un momento qué tan importantes son nuestros hijos para nosotros. Para Dios son sumamente importantes. Una herencia es algo semejante a un regalo que alguien da. Los progenitores suelen afanarse para dejar a sus hijos algo que heredar. Tal vez dinero, tal vez propiedades, algún bien valioso
que muestre, que revele el amor que ellos tienen a sus hijos. Pues bien, de igual manera, o de una manera mayor o mejor, la Biblia dice que los hijos son una herencia de Dios, son un presente, un regalo tan valioso que Dios ha puesto en nuestras manos. Es Dios quien nos ha entregado nuestros hijos. Es Dios quien nos ha regalado cada uno de nuestros hijos. En mi caso, cada uno de los 6 hijos de los que yo le estoy hablando. Si nosotros somos padres, una de las cosas que debemos de reflexionar en estos 30 días de intersección por nuestros hijos es que si es una evidencia que nuestros actos demuestren que nosotros consideramos a cada uno de nuestros hijos como un regalo que Dios nos ha entregado, o más bien que Dios nos ha encomendado. ¿Estamos dando fe nosotros de valorar a nuestros hijos como Dios los valora? Entonces, en ese reflexionar, en ese meditar que estamos teniendo en esta oportunidad, debemos de entender algo, una gran verdad, que se nos quede bien grabado en nuestra mente y corazoncito. Los hijos, antes de ser nuestros, le pertenecen a Dios. Los hijos, antes de ser nuestros, son herencia de Dios, le pertenecen a Dios, de modo que si su palabra dice que son su herencia, la responsabilidad nuestra como padres, esa gran responsabilidad que tenemos, amados, es en su formación física, en su formación emocional, en su formación profesional, pero sobre todo en su formación espiritual. ¿Qué estamos haciendo nosotros en la formación espiritual de nuestros hijos? En este salmo no solamente vemos el derecho de propiedad que Dios se confiere a sí mismo sobre los hijos, herencia de Jehová son, le pertenecen a Él, es algo suyo, sino que Dios llega a considerar cosa de estima el fruto del vientre. Para Dios, el fruto de un vientre tiene una estima, amados, que nosotros ni nos imaginamos. Es algo tan valioso de Dios, amados, cuando una mujer queda embarazada. Si la humanidad, si los seres humanos, si nosotros entendiéramos más profundamente lo que este texto significa, no morirían tantos niños antes de nacer, no habrían tantos abortos. Estoy metiendo tal vez en un problema con algunos que están viendo este programa. Pero estoy hablando la verdad bíblica, lo que Dios dice en relación de los niños, de los hijos. Es una pena tan grande, dolorosa, es triste, que el fruto del vientre después despierte en Dios tanta admiración, tanto valor, mientras que muchas madres y padres obligan a esas futuras madres a que los aborten sin ninguna estima, sin darle ningún valor a esa vida que Dios está formando en ese vientre. Entonces, nosotros, usted y yo que tenemos hijos, que tenemos nietecitos, ¿qué debemos hacer con ellos o por ellos? ¿Cuál es nuestro papel como padres o abuelos frente a aquello que tanto está estimando Dios en este preciso momento y que tal vez nosotros no alcanzamos a entender qué tan valiosos son para Él? ¿Cuál es la parte que a usted y a mí nos corresponde hacer como padres o abuelos en este sentido? Está delicada la situación, ¿verdad? Tal vez usted no pensó que Dios la iba a desafiar o lo iba a desafiar, padre que está viendo este programa a través de lo que estoy compartiendo. Pero es Dios. Es Dios que quiere que en este tiempo nosotros consagremos nuestra herencia, nuestra heredad, nuestros hijos, nuestras hijas y nietos a Él. Que no solamente se los entreguemos en un momento como un acto de fe, sino que procuremos a cada instante, amados, hacer nuestra parte en esa consagración que hemos hecho o que tenemos que hacer de nuestros hijos a Dios. Yo he hecho esta pregunta, ¿saben por qué? Porque la Biblia relata de casos también, tristes casos de padres
que no le dieron el valor a sus hijos y que no se los consagraron, que no vivieron una vida adecuada como padres en relación a sus hijos. Hay un padre en específico del que quiero mencionar brevemente, a quien se le entregó esa herencia de los hijos, pero fue irresponsable. Fue irresponsable con esos hijos que Dios le había entregado. Me refiero al caso de Elí. No sé si usted, hermana o hermano, ha leído o ha escuchado sobre el caso de Elí. Era un sacerdote de Dios. Era un hombre que tenía un compromiso grande con Dios en cuanto a los asuntos de Dios hacia el pueblo de Israel. Era un sacerdote. Estaba en el templo él, ministrando a Dios. Pero tenía una gran responsabilidad delante de Dios. Tal vez su sacerdocio en los asuntos de Dios lo cumplió. Pero una de las mayores responsabilidades que Dios le había dado, que era la herencia, era tener cuidado de sus hijos, consagrar sus hijos a Dios, no cumplió, fue irresponsable con esa responsabilidad. Vivió para servir a Dios y servir a otros, pero no vivió para servir a sus hijos. Quizás atendió hijos de otros en el sacerdocio, pero no atendió a sus propios hijos, se descuidó de sus propios hijos. Quizás llegaron a contar con él en la presencia de Dios muchos, pero sus hijos no contaban con él delante de Dios. Quizás a través de este sacerdote muchos conocieron a Dios y se acercaron a Dios, pero sus propios hijos no tenían el conocimiento de Dios ni se acercaron a Dios. Sus hijos estaban en la casa de Dios, pero estaban perdidos en la casa de Dios. Qué tragedia, amados. Es duro esto, meditar en esto. Qué pena, qué fuerte es esto, amados, que se perdieron en el mismo lugar donde podían salvarse. Hermano y hermana cristiano evangélico y cristiana evangélica que estás conmigo, ¿estás sirviendo a Dios? ¿Tienes un privilegio delante de Dios? ¿Te ha llamado a hacer algo el Señor en la labor tan hermosa que es el Evangelio? Pero ¿cómo está tu servicio a Dios en cuanto a tus hijos y tus nietos? ¿Será que estamos viviendo similarmente a este hombre llamado Elí? Ministrando en la casa de Dios, atendiendo a otros, sirviéndole a otros en la obra de Dios, pero descuidando algo tan importante, algo tan especial, tan valioso para Dios, que son nuestros hijos. Amados, esto es serio. Estos 30 días de intercesión por nuestros hijos, Dios nos ha puesto a hacer esta labor. Yo no debo tener en poco este tiempo que Dios me está permitiendo y reflexionar profundamente cómo está mi situación como sacerdote de mi casa con mis hijos y mis nietos. Debemos de consagrar nuestros hijos a Dios. Es una labor que debemos de llevar a cabo de principio a fin. La Biblia cuenta que José y María, los padres de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, acudieron al templo. Llevaron a Jesús al templo a consagrar al pequeño Jesús a Dios. Amados, la consagración de los hijos es una práctica que Dios la establece en su palabra y tiene dos propósitos. Oiga lo que voy a decir. Si quiere, anótelo, grábeselo en su mente y corazón. Hay dos propósitos por los cuales debemos todos los padres y madres consagrar nuestros hijos a Dios. Uno, consiste en entregárselos a Él. Decirle, como dijo Ana un día, por este hijo yo clamaba, Dios me lo ha dado, pero yo se lo entrego a Él, le pertenece a Él. Es decir, dedicarlos a Dios con el propósito que le sirvan a Dios, que honren a Dios,
Consagrarlos a Dios es llevar a nuestros hijos al Señor, a que le conozcan, a que le amen, a que le honren, a que le sirvan. Eso es consagrárselos, es entregárselos a él primeramente. No pensar solamente en aspectos materiales o naturales, de que sean excelentes profesionales, hombres de bien, que lleguen a tener su negocio, empresas y tengan éxito en esta vida. ¿De qué sirve, amados? Dice la palabra, que el hombre gane el mundo y pierda su alma. Consagrar nuestros hijos a Dios es entregárselos, procurar lo que está de nuestra parte como padres para que ellos conozcan a Dios, amen a Dios, sirvan a Dios, aleluya, vivan para Dios. Está serio, ¿verdad? Segundo, el segundo propósito de consagrar nuestros hijos a Dios es, amados, consiste en pedirle a Dios. Al consagrarlos, yo le pido a Dios que Dios cumpla sus planes y sus propósitos en ellos. Esa espera de la dirección divina en la vida de nuestros hijos. Que Él dirija sus pensamientos, que Él dirija las intenciones de sus corazoncitos, que les ayude, amados, a caminar en esta vida de su mano. ¿Ve usted la importancia que es consagrar nuestros hijos a Dios? Entregárselos para que le sirvan, para que le honren y pedirle a Dios que Él tome control de sus vidas, que Él dirija sus vidas. ¿Saben que los padres que consagran sus hijos a Dios, sobre todo lo que quieren o lo que queremos, lo que anhelamos es que Dios tome control total de sus vidas? Porque por lo menos yo sé que al hacer eso, Dios me la garantiza. Dios garantiza ese control de sus vidas en cuanto a la protección, la provisión, la salud, su paz, su fortaleza, su consuelo, su gozo, su ánimo, la vida, esa vida que solamente Dios puede darle a nuestros hijos. Se obtiene al consagrárselos a Él. O sea, todo lo que Dios tiene preparado para ellos, tanto en lo natural, en lo secular, como en lo espiritual. La consagración, amados, es el paso para poder ver esa vida de Dios en nuestros hijos. Así de sencillo se lo estoy diciendo. Jesús andaba por este mundo cumpliendo su ministerio público. Oigan bien lo que estoy diciendo. Y dice la palabra en Lucas 18, 15, 16, que le traían a Él los niños para que los tocare, que los bendijera el Señor. Oiga, qué linda escena. Y dice que los discípulos al ver eso reprendieron a la gente. No entendían los discípulos. A veces los mismos discípulos de Jesús, los mismos cristianos evangélicos, no entendemos cosas tan sencillas, pero tan poderosas en el ambiente espiritual que Dios quiere hacer con nuestros hijos. Le reprendieron a la gente que traía a los niños a Jesús. Pero viene Jesús y les dice lo siguiente, les llama y les dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Oigan, padres de familia. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Qué lindo el reino de Dios. Hemos estado compartiendo mucho sobre el reino de Dios. De los niños es el reino de Dios. No debemos de impedir que ellos se acerquen al Rey de Reyes y Señor de Señores. De ellos es el reino, les pertenece a ellos. En otras palabras, debemos de procurar nosotros que ellos se acerquen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amado, ¿qué hacer por nuestros hijos? Usted tal vez ha dicho: ¿qué puedo hacer por ellos? Ya no hay o qué hacer. Conságreselos al Señor. ¿Qué hacer por nuestros hijos? Más que una pregunta, hoy es una confirmación. Lo que nuestro Padre Celestial quiere y desea es que cada uno de nosotros, amados, los consagremos. Lo consagremos. Es lo primero que usted tiene que hacer. Consagrar sus hijos a Dios. Si bien es cierto, dije que la consagración comienza con un acto de fe simbólico.
Y qué lindo es ver en los templos, en las iglesias, en las congregaciones cristianas evangélicas, cuando los padres llegan a presentar sus hijos al Señor, a ese momento lindo de consagrar a los hijos, un acto de fe, la presentación. Pero no queda ahí, amados. Yo he presentado a mis 6 hijos delante de Dios. No queda solamente ahí, no se trata solamente de ese acto de fe. Es muchísimo más que eso, consagrar nuestros hijos a Dios. Trata de toda una vida como padres, haciendo lo que a nosotros nos corresponde en favor de esa consagración que hemos hecho. No solamente es un acto de fe en un lugar X, en un momento determinado. No es así. Es toda una vida de consagración, amados. Es que es sumamente vital en esta oportunidad. No sé si usted va a tener oportunidad de volver a escuchar este mensaje, o yo voy a tener oportunidad de volver a compartirlo algún día. Es sumamente vital que nos volvamos en favor de nuestros hijos, estableciendo esas condiciones necesarias para que ellos crezcan en un desarrollo integral. No solamente lo material y lo físico y esto y lo otro, no. Un desarrollo integral que incluya los principios y valores de la palabra de Dios en sus vidas. Por eso es que muchos hogares han tenido o hemos tenido tanto problema con nuestros hijos. Debemos de crear un ambiente, en otras palabras, para que lo entienda. Tanto en lo natural y en lo físico, que no le falte nada. Pero si no lo hacemos, si solamente creamos un ambiente para que no le falte nada física ni materialmente a nuestros hijos, si solo hacemos eso, amados, estamos haciendo, oiga bien, caso omiso de lo que Dios quiere y estamos cumpliendo de una manera incorrecta nuestro rol como padres. Porque para Dios lo más importante es que nosotros debemos de crear el ambiente adecuado para que nuestros hijos conozcan a Dios y vivan para Dios. Y si no hacemos eso, esto es fuerte lo que le voy a decir con mucho respeto, fracasamos como padres delante de Dios. Tal vez podemos ser excelentes padres delante de las demás personas dentro del mundo común y corriente, que mide las cosas en cuanto tanto valemos, tanto tenemos, tanto valemos, en cuanto le podemos dar a los hijos, cuánto podemos tener cuidado de ellos, de su salud, de su alimentación, de procurar que ellos, oiga bien, se preparen académicamente. Para la gente podemos ser padres exitosos dándole todo lo terrenal a nuestros hijos, pero para Dios el éxito de los padres está en consagrar los hijos a Dios mismo. Aleluya. Esa es la verdad nuestra. Hay por lo menos 3 cosas. No sé cuánto tiempo me voy a llevar esta noche, pero le voy a pedir que me acompañe porque esto es importante. Hay por lo menos 3 cosas que debemos de hacer permanentemente. Y voy a repetir esa frase. Me gusta repetir frases para que nos quede grabada en la mente y el corazón. Hay por lo menos 3 cosas. Oiga bien lo que estoy diciendo. Hay por lo menos 3 cosas que debemos de hacer permanentemente al consagrar a nuestros hijos. Permanentemente. Hay muchas más. Hay muchas cosas que debemos de hacer permanentemente. Pero quiero compartirle 3 por el tiempo. Esas 3 cosas que debemos de hacer permanentemente van a dar fe permanentemente que estamos consagrando a nuestros hijos a Dios. Primero, orar permanentemente por nuestros hijos. Debemos de tener una constante y permanente intercesión por nuestros hijos. No solamente se trata de estos 30 días, No solamente usted y yo debemos de orar por nuestros hijos en estos 30 días, que estamos haciendo un acto kairos, estamos en el tiempo de Dios por nuestros hijos. No, la oración por nuestros hijos debe de ser permanente, a cada instante. En Job capítulo 1, versículo 5, quiero leer. Job fue un padre que tuvo 10 hijos. Oiga, una gran familia. Y dice Job 1, capítulo 1, versículo 5, que
Acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, o sea, cuando ellos convivían, Job enviaba y los santificaba a sus hijos. Oiga lo que hacía, los santificaba. Y él se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Hacía un holocausto por cada uno de ellos Job. Porque Job decía en su corazón, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y dice que de esta manera hacía Job todos los días. Oiga, qué tremendo. Todos los días Job se presentaba delante de Dios. Permítanme hacer esta figura de Job para interceder por los hijos. Y decía, pues es posible que estén pecando contra Dios, ¿verdad? Yo no lo vea lo que están haciendo por allá escondidas, o tal vez en su corazoncito están blasfemando contra Dios. Y entonces Job venía y cada día hacía un acto de intercesión. Dice que él sacrificaba, ofrecía holocausto a Dios por cada uno de ellos, y dice que de esa manera lo hacía todos los días. Qué tremendo, amados. Todos los días, orando por sus hijos, como padre. Después de que tenían festejos, ellos se reunían para hacer ciertas, quizás celebraban los cumpleaños, el matrimonio de él, qué sé yo. Pero dice que él los santificaba, pedía perdón a Dios por sus hijos, por si lo podían haber ofendido a Dios o había algo en su corazón contra Dios. Y le digo que Job no lo hacía porque tenía las certezas que sus hijos hubieran pecado, o porque lo supiera, o porque le hubieran contado que los hijos hacían cosas malas delante de Dios, como a veces nos ha sucedido a nosotros, padres cristianos, que de repente nos hemos dado que un hijito, una hijita por ahí se ha descarriado, o nos han venido a decir, fíjate que hemos visto a aquel, a tu hijito, al otro, por aquí, por allá. No, él no lo hacía porque él supiera. Él lo hacía por prevención. Lo hacía por prevención. Job decía, si acaso mis hijos han pecado, han blasfemado y yo no me he dado cuenta, yo voy a interceder por ellos. ¿Sabe por qué intercedía Job por sus hijos? Porque los amaba. Si usted y yo amamos a nuestros hijos, lo menos que podemos hacer no es demostrándoselos, haciéndoles regalos o dándoles eso o lo otro, que es importante. La mejor manera que usted puede demostrarle a Dios que usted ama a sus hijos es orando cada día, intercediendo cada día, entregándole, consagrándole sus hijos cada día a Dios. Job amaba a sus hijos, así que oraba por ellos para que estos se mantuvieran en el camino de Dios, en el camino del bien, para que ellos, amados, se volvieran a Dios, para que tuvieran una vida rendida a Dios como Él la tenía, amados. Lo hacía porque amaba a sus hijos y porque amaba a Dios. ¿Ama usted a Dios? Conságrele a Dios lo que a Dios tanto le interesa y lo que es tan importante para Dios. Consagre sus hijos. ¿Y cómo consagra a sus hijos a Dios? Intercediendo por ellos cada día, a cada instante. Es un acto diario, constante, permanente. La intercesión de nuestros hijos es una forma en la que nosotros le estamos diciendo a Dios, Padre, te amo. Padre, para mí lo más importante eres tú, pero también amo a mis hijos y mis hijos deben de ser tan importantes para mí como lo son para ti, amado. Hermano, hermana, reflexionemos. Estamos consagrando a nuestros hijos a Dios. Estamos intercediendo por ellos. Estamos orando por ellos. Este versículo dice que él lo hacía todos los días. Era un hombre de fe. Usted conoce que Job era un hombre de fe. La palabra lo llama como un hombre íntegro. Y entonces él, en esa integridad que tenía con Dios, de no quererle fallar, oraba todos los días por sus hijos. Me imagino que pedía sabiduría a Dios para poder corregirlos, para poder criarlos. Pedía paz. Pedía a él ser un padre
que usara misericordias a sus hijos, tantas cosas que nosotros podemos orar delante de Dios en relación a nuestros hijos amados. Invirtamos el tiempo necesario. Nosotros como padres y madres de familias tenemos que llevar a cabo esta labor tan personal. A veces pedimos oración a otros por nuestros hijos. Hermana, ore por mi hija, fíjate que está pasando esto. Hermano, ore por mi hijo, está enfermo. Hermano, fíjate que estoy en esta situación con mis hijos. Pero los principales actores, los principales oradores o intercesores de los hijos, debemos de ser nosotros mismos. Es una labor personal. Mi esposa ora por mis hijos. Pati ora por mis hijos y mis nietos. Pero yo tengo que hacerlo también. No debo decir ya Pati oró, ella lo hace. ¿Y yo? Es de orar a cada instante, a cada día, incansablemente, por nuestros hijos, por nuestras hijas, amados, para que cuando veamos lo que Dios hace o hará en sus vidas, cuando los veamos convertirse en hombres y mujeres de bien, que aman a Dios, que sirven a Dios, que respetan al prójimo, cuando los veamos triunfar en sus vidas, cuando los veamos sirviendo a Dios sobre todo, amados, cuando los veamos convertirse en buenos esposos y esposas, vamos a estar enteramente agradecidos con nuestro Padre Celestial por escuchar nuestras oraciones, nuestro clamor, nuestro ruego, nuestra súplica por nuestros hijos. Consagremos nuestros hijos a Dios. Primero, intercediendo por ellos a cada instante de nuestra vida. Segundo, dije voy a compartir 3 cosas. Segundo, consagramos nuestros hijos a Dios cuando hacemos una permanente instrucción en nuestros hijos. Cuando instruimos a nuestros hijos permanentemente, los estamos consagrando. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este versículo, padres de familia, nos recuerda que como padres tenemos la responsabilidad, oigan bien esto por favor, de guiar a nuestros hijos en el camino de Dios. Desde su temprana edad es importante, confiando en que esa instrucción nuestra, esa enseñanza, ese discipulado que nosotros tenemos hacia nuestros hijos, les va a acompañar durante toda la vida. Es que la instrucción, amados, el instruir a nuestros hijos, no es solamente en aspectos académicos. Los mandamos a la escuela, los mandamos al instituto, al colegio, para que ellos sean instruidos académicamente, para que sean enseñados en aquellos aspectos que les van a servir para que sean hombres y mujeres productivos en la vida. Pero la instrucción espiritual, la instrucción de su corazoncito, de su alma, es en el hogar y la debemos de llevar a cabo los padres. No el tío, no la tía, no el primo, no la abuela, los padres. Los padres somos responsables de instruir a nuestros hijos en las cosas que agradan a Dios. Amados, nos habla este versículo de la importancia de que nosotros les instruyamos en su camino, o sea, en su vida. Es decir, en el camino de Dios. Esto no significa simplemente enseñarles a leer la Biblia o valores morales, principios de la palabra. No, guiarles para que ellos mismos en su momento tengan una relación personal con Dios, porque cuando nosotros los llevamos de la mano pequeñitos a la iglesia, a las reuniones familiares, a eventos donde compartimos cosas de Dios, eso, amados hermanos, es algo importantísimo, pero va a haber un momento que ya no lo vamos a poder llevar de la mano. Mientras los llevamos de la mano, nosotros como padres están caminando bajo nuestra fe. Pero cuando empiezan a caminar solos en la vida, ya no dependen de tu fe y de mi fe. Dependen de la propia fe que Dios ha puesto en sus corazones. Desde una perspectiva bíblica, la crianza de los hijos es mucho más que cumplir con responsabilidades físicas o emocionales. Amados, instruir
a nuestros hijos es algo espiritual. Y Dios lo ha puesto en nuestras manos. Y vuelvo a utilizar la figura de Elí, del sacerdote. ¿A cuántos nosotros podemos estar instruyendo? ¿A cuántas personas yo puedo estar discipulando? Invirtiendo vida, tiempo en ellos. Hablando espiritualmente. ¿Pero estoy discipulando a mis hijos? Esa es mi reflexión personal en esta hora. ¿Estoy discipulando a mis hijos? ¿Estoy invirtiendo vida, tiempo en mis hijos? Hermanos, nuestros hijos, cuando están pequeños, sobre todo confían en lo que nosotros les decimos sin dudar. En esa edad de la inocencia. Porque los padres somos los primeros maestros de nuestros hijos. Y ellos son capaces a su pequeña edad de reproducir actitudes y hábitos que nosotros le estamos enseñando en el hogar. ¿Sí o no? Así es. En un hogar sin Cristo, y le digo con mucho respeto, ¿qué es lo que se le celebra a los hijos que cuando aprenden algo? Cuando dicen una mala palabra, cuando hacen una tontería. Se les celebra, ¿eh? Mira lo que dijo, qué lindo el niño. Pero en un hogar cristiano, ¿qué es lo que debemos de celebrar en nuestros hijos? Claro, cuando ellos tienen acciones, actitudes correctas delante de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, amados. No olvidemos que todo esto que estoy mencionando, y quiero puntualizar esto que Dios está poniendo en mi mente y corazón, es que debemos de hacerlo con amor, con todo nuestro corazón. Porque somos llamados a moldear a nuestros hijos por medio del amor. Todas las cosas que nosotros podamos dar a nuestros hijos son buenas. Pero ninguna de ellas va a superar al amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. La palabra de Dios dice, hablando de la corrección, que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero antes de la verdad habla de la misericordia. Qué importante que nosotros, amados, instruyamos a nuestros hijos en el amor de Dios, que es el principio más grande que hay. ¿Y por qué menciono esto del amor? Porque ahí empieza la instrucción a los hijos, con el amor. Porque del amor viene todo lo demás. Si no, meditemos por un momento. A veces nuestra propia crianza, donde nuestros padres nos demostraron sus afectos, tal vez pudieron haber ciertas barreras cuando nosotros éramos hijos. Tal vez no hubo mucha expresión de amor de nuestros padres para nosotros. Pero cuando yo conocí el amor de Cristo, en mi caso personal, Cristo me hizo ver que yo debía ser muy diferente a como fue mi padre conmigo. De modo que aún nuestra parte de afectar o nuestra forma afectiva hacia nuestros hijos cambia en esa relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, porque hemos conocido el verdadero amor. Y entonces la instrucción nuestra hacia nuestros hijos debe de ser con ese amor que Dios ha puesto en nuestros corazones para que sea, oiga bien, una instrucción efectiva. Para cuando nuestros hijos llegue el momento, porque a mí me ha sucedido, yo tengo hijos ya grandes, adultos, cuando ellos toman sus propias decisiones y buscan su propio fin, puedan ser hombres y mujeres que tengan ese amor de Dios en sus corazones para los demás. Y entonces, ya nosotros como padres, cuando ellos ya están adultos y tienen sus propios planes, proyectos, sus propios hogares, ya nosotros, amados, estamos ahí, pero nuestro rol ya es como de consejeros. Estar siempre dispuestos ahí a ayudarles, a aconsejarles, a darles ánimo en el momento que lo necesiten, que puedan contar con nosotros. Porque siempre van a ser nuestros hijos. Entonces, la instrucción, a esto quiero llegar, el instruir a nuestros hijos, amados, da fe que nosotros los estamos consagrando a Dios.
Pero la instrucción no solamente es cuando están pequeñitos y van creciendo, la adolescencia, y ya cuando ya llega la edad adulta, ya nosotros no cumplimos algún rol. No, al contrario, nosotros, aun cuando nuestros hijos están adultos, como padres, debemos de mantenernos siempre instruyéndolos. Yo a veces platico con mis hijos. Mi hijo mayor tiene 37 años ya. Mi hija menor, mi niña tiene 25 años. Mi niña, Sarita. Y yo estoy ahí siempre, instruyéndolos. Estoy siempre ahí pendiente de darles el consejo, la opinión. Si veo algo que no está bien y que no me parece de acuerdo a la voluntad de Dios, oye, hijo, hija, esto está pasando, te doy mi opinión, ¿verdad? Para que tú consideres lo que yo te estoy diciendo. Estar pendientes. La instrucción de los padres es permanente. Y con los nietos, ya no se diga. Amados, consagremos nuestros hijos a nuestro Padre Celestial. Primero dije, intercediendo permanentemente por ellos. Segundo, instruyéndolos permanentemente. Instruyéndolos permanentemente. Y tercero, bendiciéndolos permanentemente. En Números 6, 23, 27 dice, habla a Aarón y a sus hijos. Oiga, la casa de Aarón era la casa sacerdotal. Y diles, así bendeciréis ¿a quién? A los hijos de Israel. Y le dice cómo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y dice Dios, así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Padres de familia, consagramos nuestros hijos a Dios cuando nosotros tenemos una constante y permanente vida de bendición para ellos. Dios nos ha diseñado, aleluya, para ser transmisores de bendición, no de maldición. El principal vehículo de bendición que nosotros tenemos de parte de Dios son nuestras palabras. Nuestras palabras tienen un inmenso potencial para hacer daño o para hacer bien. Para maldecir o para bendecir. Pero Dios quiere que nosotros los bendigamos. Que nosotros los bendigamos porque Dios bendice a nuestros hijos. Dios es la fuente de toda bendición y de todo bien para nosotros y para nuestros hijos. Dios es un Dios que bendice. Y la bendición de Dios es la bendición más poderosa y más grande que hay. Pero Dios quiere usar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios para que nosotros seamos una constante y permanente bendición para nuestros hijos. La bendición habla, amados, la bendición de Dios anula el efecto de cualquier maldición que se haya pronunciado. Tal vez algunos de nosotros, por ignorancia o por alguna situación que solo usted y yo sabemos, hemos maldecido a nuestros hijos y hemos estado en contra de la voluntad de Dios. Oiga, no importa la condición de nuestros hijos, no importa lo que nuestros hijos hayan hecho, no importa su comportamiento, no importa quiénes sean, no importa aún qué tan lejos pueden estar de Dios, nuestro trabajo como padres a través de consagrarlos es bendecir a nuestros hijos, pronunciar palabras que sean de bendición para que toda maldición que haya en sus vidas sea rota, sea quebrantada por el poder de la palabra que Dios pone en nuestros labios. ¿Se acuerdan de Jabes? ¿Saben que Jabes significa, el nombre Jabes significa dolor? Oiga, qué tremendo es esto. Jabes significa dolor, amados. ¿Se imaginan ustedes cada vez que Jabes le mencionaba su nombre, qué es lo que él recordaría? ¿Ah? Que su nombre fue puesto porque su madre fue movida por el dolor. Jabes nació en un parto traumático, según estudios.
Pero dice Crónicas, oiga bien, capítulo 4, versículo 10, que invocó Jabes al Dios de Israel. Oiga, buscó a Dios, diciendo, oh, si me diera bendición. Oiga lo que Jabes pedía a Dios. Aquel cuyo nombre era dolor, que había nacido en maldición. Dice a Dios, Dios bendíceme y ensancha mi territorio. Oh Dios, si tu mano estuviera conmigo, me libraras del mal, para que no me dañe. Oiga lo que le dice, líbrame del mal para que no me dañe. Y dice que Dios le otorgó lo que Jabes le pidió. Dios bendijo a Jabes. Amados, nuestras bendiciones, hablando verbales, hacia nuestros hijos, pueden romper maldiciones, pueden restaurar sus vidas, pueden cambiar sus vidas, pueden, amados, romper relaciones que no son de Dios, relaciones difíciles. Nuestras palabras pueden desatar el gran poder de Dios en favor de nuestros hijos, a fin de que obre esa vida de Dios en ellos, amados. Ya no maldigamos nuestros hijos. Bendigamos nuestros hijos, declaremos la bendición de Dios sobre sus vidas, como le dijo el Señor a Aarón y a sus hijos. Así van a bendecir a los hijos de Israel. Dios nos ha constituido a nosotros en transmisores de bendición, en canal de bendición. ¿Por qué vamos a ser canal de bendición para otras personas? ¿Por qué anhelamos ser canal de bendición para el vecino, para el amigo, para el compañero del trabajo, para la hermana, para el hermano en la iglesia? ¿Y por qué no anhelamos ser un canal de bendición para nuestros hijos, para nuestra descendencia, para esa herencia de Dios que es tan importante, amados? Somos un canal de bendición para nuestros hijos. Veámonos así y vivamos así. Asumamos esa responsabilidad delante de Dios con nuestros hijos. Siempre vamos a estar transmitiendo algo a los demás, sea bueno o malo. Siempre estamos transmitiendo algo, amados. El asunto es, ¿qué es lo que estamos transmitiendo en este momento a nuestros hijos? ¿Estamos transmitiendo maldición o bendición? Saben que cuando Rebeca dejó a su familia, cuando se fue de la casa, Rebeca se iba a convertir en la esposa de Isaac. Oigan bien. Rebeca iba a ser convertida en la esposa de Isaac. Perdón que estoy leyendo lo que están poniendo ahí Rosy Hernández. Génesis 24:60 dice lo siguiente, oiga, Rebeca se va a ir de la casa a casarse con Isaac. O sea, tremendo. Imagínense los padres de Rebeca y sus hermanitos, la familia de Rebeca. En ese momento difícil de entregar a la hija, se va a una nueva vida. Es arrancada del seno familiar. Y dice la palabra que la familia la bendijo en Génesis 24:60. Dice, sé madre de millares y posean tu descendiente las puertas de tus enemigos. Aleluya. Hay padres cristianos que cuando la hija o el hijo se va a casar, lo primero que hacen es oponerse, empiezan a maldecir. Y tal vez es una relación que viene de parte de Dios para los hijos. Pero en ese amor de la carne de padre que uno le tiene a los hijos, que no quiere desprenderse, en ese egocentrismo, a veces maldecimos a nuestros hijos cuando están emprendiendo su propia vida que Dios les está dando. Pero mire, la familia de ella, la familia de Rebeca la bendijo, sé madre de millares y posean tus descendientes, o sea, tus hijos, las puertas de sus enemigos, amado. Cuando Isaac estaba a punto de morir, y es lo que leímos al principio, pronunció bendición sobre su hijo Jacob. Y le dice Isaac a Jacob, Dios pues te dé el rocío del cielo y te dé la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se incline ante ti los hijos de tu madre.
Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Génesis 27, 28, 29. Y lo que leímos en Génesis 48, 9. Y respondió José a su padre, a Israel: son mis hijos que Dios me ha dado aquí, le dijo José al padre. Y el padre Israel le dijo a José: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Aleluya. Entonces dice que la boca de aquel patriarca llamado Israel empezó a expresar palabra de bendición sobre los hijos de José. Profecía guiada por el Espíritu Santo sobre la vida de José y sobre la vida de Efraín y Manasés, amados. Lo que nosotros declaramos sobre nuestros hijos son palabras proféticas. En la palabra del Señor vemos que los padres tenemos autoridad sobre los hijos, pero esa autoridad no solamente es para darles órdenes o para corregirlos, también para orar por ellos, para instruirlos y para bendecirlos. Es necesario, sobre todo, si estoy terminando, llenarnos del amor de Dios para dar el correcto amor a nuestros hijos, que es el amor de Dios. Y entonces nosotros consagrarlos a Dios como debe de ser. Vemos a Jacob orando por su hijo José y por sus nietos Efraín y Manasés. El patriarca impone la mano sobre ellos, según Génesis 48, 14. Bendecir es una tarea fundamental de los padres sobre los hijos. Génesis 48, 15, 16. Y bendijo José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Oiga, aquí está hablando José. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Aquí José está bendiciendo su descendencia. Jacob bendijo a José. José bendijo su descendencia. Y nosotros. Voy a terminar con esto, amados. El tiempo nos ha avanzado. Como enseña toda la Escritura, toda la palabra del Señor, Dios tiene planes poderosos con nuestra descendencia, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Se nos enseña que Dios tiene planes específicos para cada quien, según los casos que hay en la Biblia y por supuesto lo que nosotros hemos vivido. Dios tiene planes específicos para cada uno de nuestros hijos. ¿Qué debemos de hacer nosotros, Padre? Hoy Dios nos deja una tarea que debemos de cumplir. Estos programas que vamos a estar compartiendo, estos 30 días, no son casuales o que a nosotros se nos ha ocurrido. Estos temas han nacido en el corazón de Dios para ministrar su corazón y mi corazón. Debemos de hacer un acto en este día de consagrar nuestros hijos a Dios. No solamente debemos declarar la fe que tenemos nosotros en nuestro Señor Jesucristo sobre nuestros hijos, no. También declarar la bendición de Dios. Nuestros hijos deben de ser consagrados y dedicados para que Dios cumpla sus poderosos planes en ellos. Planes que tiene para ellos en esta tierra y el plan eterno que es la salvación de sus almas como la nuestra. Hermanas, hermanos, consagremos nuestros hijos a Dios. Primero, orando permanentemente por ellos, intercediendo permanentemente por ellos. Segundo, instruyéndolos permanentemente, aunque estén grandes. El consejo oportuno es importante. Y tercero, bendiciéndolos. Que nuestra vida sea una bendición para nuestros hijos. Hoy es un buen día para consagrar esa heredad, esa herencia tan preciosa que Dios nos ha entregado. Le invito a que oremos. Vamos a orar. Vamos a orar por cada uno de nuestros hijos.
Vamos a hacer un acto de fe en esta hora. Quiero que me acompañe porque vamos a ministrarnos con esta palabra que Dios nos ha dado. Yo tengo, repito, 6 hijos, 5 hombres y una niña. Y en este momento tenemos con Patty, con mi esposa Patty, tenemos 8 nietos y contando. Y contando porque sé que Dios nos va a dar más. Lo menos que puedo hacer yo por mis hijos y mis nietos es hacer un acto de fe en esta hora. Pero no nos olvidemos que la consagración de nuestros hijos a Dios es toda una vida. Hasta que Él nos llame a su presencia o hasta que Cristo venga por nosotros. Hagamos un acto de fe. Ponga a sus hijos en las manos de Dios. Conságrelos. Y hagamos un acto de fe también de compromiso, de hacer lo que nos corresponde a nosotros para que esa consagración sea permanente de nuestra parte. La otra parte la va a hacer Dios en la vida de nuestros hijos para que ellos vivan su propia consagración a Él. Pero nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde como padres. Unámonos, Padre, en el nombre de Jesús. Aquí estamos en tu presencia. Y te estamos dando gracias. Gracias por ministrar nuestras vidas a través de este tema importantísimo. En el nombre de Jesús.